Bueno, y ahí en Hechos 27, si se fijan arriba, pues ya tenían varios días, ya era sábado. Ahora, y siguiendo el contexto de los días que empiezan en la tarde, bueno, pues fue acabado. Ahí sí, pues se los dejo a su criterio, porque tanto como puede ser, van a tener que pedirle mucha ayuda al Espíritu Santo para que sea el que los guíe, porque al parecer, así como se lee, se la llevan de corridita de sábado. ¿Qué es lo que pasa? El sábado es el culto, ya al anochecer, al atardecer, empieza el domingo, ya es día primero. Y él dice que al día siguiente partía, ¿no? Y en el día primero partieron el pan, pues ya lo estaban partiendo en la noche. Ahora, segundo, dicen que obviamente el domingo se hace la práctica del pan en la Eucaristía, ¿verdad? Bueno, pues ¿por qué decirle que hacerla el domingo? Entonces teníamos que hacerla cuando el jueves, ¿no? Tenía que ser el jueves entonces, ¿no? Todos los días de cultos tendría que ser los jueves, a partir del pan, porque fue cuando se desarrolló. Aunque eso se podía hacer en la misma iglesia que se hace en conmemoración. Reconozco que se hagan esto en conmemoración mía. Se puede hacer en cualquier tiempo, no necesariamente el domingo. Que se haga, pues bueno, ese ya es otro cuento, pero se puede hacer en cualquier día. Y obviamente si seguimos esa trayectoria, como les dije, de tarde a noche, pues bueno, empezó el día. En la tarde del sábado empezó el domingo. O sea que ya el domingo en la noche fue cuando sucedió esto. Domingo en la madrugada, ¿verdad? Así es que eso tiene que ver. O sea, el sábado, pues viene la puesta de sol, empieza el domingo, corre toda la noche, esa noche es domingo de la noche y después empieza el día, ¿verdad? Pero bueno, eso se lo dejo a ustedes, que lo lean, que pidan consejo del Espíritu Santo, para que sea el que los guíe, ¿verdad? Bueno, siguiendo con todo esto, eh, eh, en Corintios 16, bueno, así en la colecta, Corintios 16, 2, ¿verdad? Que les pide que hagan la colecta, bueno, que la separaran el domingo, y pareciera que nos está dando a entender de que a ellos les pagaban el domingo. Dice que separaran esa ayuda, ¿verdad? Antes de que se lo gastaran. ¿Para qué? Para que no tuvieran que sacar de lo que tenían que dejar para los proyectos o las ayudas que tenían para su misma iglesia. Porque ¿qué es lo que sucede a veces? ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Usted se presenta a la iglesia, da la limosna. Bueno, acá la pasan dos veces, cuando pasan la limosna. Este, una para la limosna y otra para dependiendo lo que se va a hacer, para la iglesia, para la obra, no sé, dependiendo. Pero se pasa dos veces. Y en eso llega un misionero que va a ir a África o que va a Sudamérica y está pidiendo ayuda. Pero usted nada más iba preparado pues con, digamos, esos dos billetes que pone, que separa usted para esas dos veces que pasan la canasta para la ofrenda o para la limosna, como quiero llamarle. Y llega este misionero. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Pues nomás trae esos dos billetes. Pues bueno, ¿qué es lo que hace? Pues le dice, pues en una vez que pase la canasta no la pones, sino que ese billete se lo das a esa persona. Entonces Pablo quería evitar eso. Quería que desde antes separaran el dinero para cuando llegara él, para esta hora, para llevarles de comer, para ayudar a los judíos, perdón, a los hermanos de Jerusalén, porque había una hambruna muy grande en ese tiempo, había una sequía. Entonces para eso era esa ayuda. Y es que no era nada más así. Y eh, también vemos ahí en Hechos, eso está bueno y aquí en Hechos, porque pues él decía también, el mismo cura Toro, bueno, no sé si haya dicho padre, pero sí padre, pero no sé si haya dicho pastor, es cura. A ver si no se me sale checando los audios, a ver que si no le dije pastor, pero no, es cura. El cura Toro, o padre Toro, él hace mención de que Pablo, pues, no lo hacía, que no sé qué, por lo que decía.
Y mencioné en Hechos 19. Bueno, él siempre que llegaba a cualquier pueblo, primero a los que les hablaba, ¿quiénes eran? Los de la sinagoga. Iba primero con ellos, hablaba con ellos, les presentaba el evangelio primero a ellos. Obviamente, ¿por qué? ¿Por qué? Por nacimiento y son personas, son sus hermanos, ¿verdad? Entonces siempre cuando tú conoces algo o escuchas algo, vas y lo presentas a un familiar tuyo, a tu hermano, a tu primo, se lo compartes. Entonces Pablo hacía lo mismo. Y ya cuando lo rechazaban, bueno, seguía su obra con los gentiles, porque para eso fue llamado. Y pues dice que no predicaba en sábado, bueno, a los gentiles, ¿verdad? Que nada más sea a los judíos, no. Si vamos avanzando en los capítulos, si se fijan ustedes ahí en Hechos, en el 18, ahí a partir del 4, es cuando Pablo dice que ya no les va a predicar a los judíos, no lo aceptan, y ese mismo sábado se va a la casa de Justo y empieza a predicar. Y lo van siguiendo algunos judíos y algunos gentiles. Así es que sí predicó en sábado, sí predicaba en sábado. ¿Cuál es el problema de todo esto? Bueno, eh, a partir, ¿cómo es de que empieza a... Ellos siguen guardando el sábado de todos modos. Inclusive se les llamaba la secta de los nazareos, ¿verdad? Lo van a mirar ahí en Hechos también, ahí en los últimos capítulos, cuando están juzgando a Pablo en Cesarea. El sacerdote lo acusa que de la secta de los nazareos. Curioso, ¿no? Y los adventistas, según la Iglesia Católica, es una secta. Ay, ay, ay. Cosas de la vida. Eh, esta secta, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, con el tiempo, pasa en el año 70, o había persecución en aquel entonces sobre los cristianos, pero después, como decimos en mi país, se voltea el chirrión por el palito y tuvieron que, en el año 70 se voltea el chirrión del palito. Entonces ahora los perseguidos se vuelven los judíos, ¿verdad? Y los judíos ayudaban a tratar de capturar a los cristianos para el imperio romano, ¿verdad? Porque no los querían. Pero ahora pasaron ellos a ser los sectarios, ¿verdad? Y obviamente con el tiempo pues empiezan odios y discordias. Bueno, son algunos libros apócrifos y gnósticos. Eh, después del año 70, algunos cristianos en la que es la parte de Asia se empezaron a juntar los domingos. ¿Por qué? Para que en sus momentos de sus congregaciones, me imagino yo eso no lo he leído, pero me lo imagino, primeramente cuando se juntaran, no llegaran y los confundieran con judíos, ¿no? Porque también aparte los estaban siguiendo ellos. Más aparte, los domingos, la mayoría de las sectas de aquel entonces, paganas, de esos grupos paganos, lo hacían el domingo, porque adoraban el sol. Entonces así pasaban un poco más desapercibidos. Y segundo, los sábados, pues bueno, también ya estaban persiguiendo en esos tiempos a los judíos. Entonces algunos mejor prefieren hacerlo en domingo, sus juntas. Pero realmente pues también guardaban el sábado cuando podían. Pero en estos libros apócrifos, especialmente el Evangelio de Tomás, pero no Tomás el apóstol, era otro, creo que era un griego. Y ese lo tienen los coptos. Así es que de ahí fue donde se comienza. Pero a partir de Constantino, aunque él dice que no fue Constantino, bueno, Constantino fue el que lo oficializó. Algunos cristianos ya lo venían haciendo, pero ya cuando llega el año 300 y pico, Constantino, ¿qué fue lo que hace? Eh, él tomar su poder, a lograr ese poder que tenía, bueno, para no estar batallando, hace todo para que no haya revueltas, porque la mayoría de los que le ayudaron fueron cristianos, y para mantener a todos contentos, por decirlo así, pues bueno, vamos a hacernos todos cristianos, pero empezaron a meter cosas que no eran del culto, y oficializa el domingo, y le pone domingo, ¿verdad? Es Dominus Day, ¿verdad? Viene del latín, no viene del griego, no viene del hebreo, sino viene del latín, Dominus Day, ¿verdad? Pero ese era el día de, ustedes buscan en Wikipedia, pero pongan ahí sobre el domingo,
¿Por qué se celebra? ¿Quién le puso domingo? ¿Por qué se llama el día domingo domingo? ¿Por qué el domingo fuera? Cualquier cosa que le pongan referente hacia el domingo. Les va a traer esto hoy en Wikipedia. Referente a Constantino, y él le cambia el día. Era el día del sol. Y él le cambia a Dominus Day. Y en ese tiempo es cuando él amalgama todo en una sola religión. Y con tal de que todos se hagan, pues bueno, deja pasar algunas cosas, imágenes y todo eso, que a final de cuentas, todas esas imágenes también sirven. Es cuestión de psicología. Pero bueno, esas eran otras cosas, son otras, es harina de otro costal. Pero ya fue cuando empezó a llegar todo eso. Y es por eso que dice que en el día del Señor. Entonces le pone día del Señor. No se lo puso Jesús, sino se lo puso Constantino. Es algo que tienen que ver porque realmente Él es el Señor del sábado. Volvemos otra vez a lo que le había dicho ahí en Mateo 5. Pero realmente lo que quiero también que entiendan, regresando un poquito a Romanos, es de que el Señor, eh, gracias a Él tenemos gracia. Y gracias a esa gracia podemos cumplir la ley. Y la ley no ha sido abolida. Simplemente que cambió el hecho, cambió el orden. Jesús cambió el orden. Antes teníamos que guardar la ley para poder ser salvos, para poder obtener gracia. Teníamos que guardarla y hacerlo por nosotros mismos. Y nunca vamos a poder hacer nada por nosotros mismos. Pero gracias a Jesús, que Él cumplió toda la ley y está con el Padre y está como sumo sacerdote, ¿sí? Él está como sumo sacerdote. Él lo pueden constatar ahí en Apocalipsis, ahí en el mismo libro de Apocalipsis, ahí se sigue. Ahí fue donde se lo halló el discípulo Juan, el evangelista, el apóstol del amor. Ahí se lo halló y estaba con trajes y vestiduras sacerdotales. Entonces Él está ahí como sumo sacerdote, ¿verdad? Pero Él está ahí y está por nosotros y está esperando un pueblo. Pero depende de nosotros si queremos ser. Cada uno individualmente tenemos que hacer nuestro trabajo. Y ya para terminar, bueno, les doy este último versículo, que está en 1 Corintios, en el capítulo 7, capítulo 7, 18 y 19. Dice, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncise. Dice, la circuncisión de nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo importante. Y ese era el principal problema que había en las iglesias, de que algunos querían implementar la circuncisión a fuerzas, como si fuera el dogma del cristianismo, mas no lo es. Realmente lo que es el dogma es aceptar a Jesús. Oh, y también había dicho él algo sobre cuál es la iglesia verdadera. Ahí mismo en Romanos, ya que andamos en Romanos, muy buen libro, ¿verdad? Pero váyanse ustedes a Romanos 11. Váyanse a Romanos 11, de ahí el versículo 11 al 24. Ahí en Romanos 11, del versículo 11 al 24. Y nos habla sobre el olivo. Ahí hace esta metáfora sobre los judíos y los gentiles, Pablo. Pero ahí cámbienle, porque es una metáfora y tiene muchas implementaciones. Y una de las implementaciones también se aplica para grupos, para iglesias. Y ahí les va a decir realmente cuál es la iglesia verdadera. Ahí se los dejo de tarea. Que pasen un bonito sábado. Feliz sábado, porque este video está hecho en sábado. Que Dios los bendiga. Y a mí, que no me desampare.